causa y efecto. Causa y efecto. Para comprender mejor el significado, la definición de esta frase de causa y efecto, es decir, el acontecimiento que conduce a un resultado específico. Hay un causal y ese causal trae un efecto. Y por la imagen que ven ahí, tiene que ver con lo que hablamos. Ahora, no vamos a hablar de que todo lo que hables, todo lo que declares, recibes y todo esto. No, no, no es de esto que vamos a hablar. Es por un texto que me llamó mucho la atención. Juan escribe una de sus cartas, la primera, y en el capítulo 1 menciona una frase 3 veces en diferentes versículos, en el 6, en el 8 y en el 10, y menciona la palabra si decimos. Y cuando dice, si decimos esta frase que aparece en 1 Juan, eh, está dando Juan a entender 3 ámbitos que apuntan directamente a nuestro estilo de vida y a nuestra relación con Dios. Entonces, no es solamente el haber dicho algo, sino eh, el hábito que tenemos de decir algo. Porque el término si decimos viene del original griego, que es la palabra lego. Y lego significa explicar o repetir. Significa que es algo que decimos continuamente. Y si estamos diciendo algo continuamente, es porque es un hábito en nosotros y en nuestra forma de hablar. Ahora, hay que tener cuidado con eso que decimos con respecto a lo que Juan viene hablando acá y que vamos a analizar. Ustedes han visto que cuando alguien cuenta un chiste y, y se pone a explicarlo, siempre se dice que cuando alguien explica el chiste es porque el chiste es malo, ¿verdad? Que tiene que dar explicación para... Ok. Lo que viene hablando acá, ese término lego, es como que cuando usted y yo hablamos y tratamos de convencer a alguien con lo que decimos, como que tal vez no es creíble lo que estamos diciendo, y entonces como que le damos y le damos vuelta o le insistimos mucho para que las personas nos crean. Por ahí ya va mal la cosa. Entonces, ese repetir, ese hábito de decir algo, tiene que ser algo correcto, porque si no es correcto, caemos en el punto que vamos a hablar hoy de causa y efecto. Para que les quede más clarito, vamos a ir avanzando. Capítulo 1, versículo 6 empieza así. Si decimos, o sea, si repetimos, si estamos explicando esto, así lo dice Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El primer si decimos que viene acá eh, muestra el primer acontecimiento al que nos referimos. Aquí está el acontecimiento que va a traer un resultado en nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, significa que este decir tiene que ver con nuestro testimonio. Si yo digo algo, pero hago otra cosa, hay alguna contradicción. Si yo digo, soy cristiano y lo paso diciendo a todo el mundo, yo soy cristiano, pero mi actuar no es de un cristiano, ahí hay una contradicción, que es lo que viene Juan explicando en este versículo, porque esa contradicción va a traer un resultado. Ahora, cuando hablamos de testimonio, tenemos que entender clarito esto que dice aquí Juan de la comunión que tenemos usted y yo con Dios. El término comunión en la iglesia se usa de una manera que creo que la mayoría o algunos lo han escuchado, que es esa palabra koinonia, el griego koinonia. Cuando se habla de iglesia y se menciona que tiene que haber koinonia, usando ese término griego, entre los hermanos, está hablando de unidad. Ahora, el término que usa koinonia acá, Juan, está usando la palabra koinonia como una sociedad o compañerismo con Dios. Si yo digo que tengo koinonia con Dios, si yo digo que vivo en una sociedad con Dios, si yo digo que vivo en un compañerismo con Dios, significa que la sociedad no es de una persona, la sociedad es de mínimo dos, en este caso Dios y yo, y la sociedad se mueven juntos. Yo no puedo tomar una decisión sin mi socio. Un compañerismo. Un compañerismo no se expresa en soledad, se expresa con un compañero. Si hacemos algo, lo hacemos en compañía. Estamos hablando de que Juan dice que si usted y yo tenemos un compañerismo con Dios, caminamos juntos con Dios, hacemos las cosas juntos con Dios, pero, si andamos en tinieblas, que viene la contradicción, el griego peripateo,
quiere decir que nos ocupamos o nos movemos solos, moverse uno mismo. Entonces, si yo digo, yo tengo comunión con Dios, pero a la hora de decidir qué hacer, no lo tomo en cuenta, no hay sociedad, no hay compañerismo ahí. Si yo digo, yo soy cristiano y tengo comunión con Dios, pero mi voluntad se antepone a la voluntad de Dios, significa que no hay compañerismo ahí. Entonces, esta contradicción es lo que dice Juan, que nuestro hablar se convierte en un acontecimiento con nuestro actuar que va a traer un resultado. Un resultado, decíamos ahora, un resultado específico. ¿Cuál es el resultado específico? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice el resultado, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora dice, bueno, mentimos, no practicamos la verdad. No suena tan grave. Pareciera que no suena tan grave, pero analicemos muy bien acá. ¿A quién le mentimos nosotros si decimos que somos cristianos? Si nos comportamos como cristianos en la iglesia, pero en la calle no nos comportamos como cristianos. Si decimos somos cristianos en el trabajo, pero en el mismo trabajo nuestro comportamiento no es de cristiano. ¿A quién le estamos mintiendo? ¿Podemos mentirle nosotros a Dios? No, es imposible. Entonces, el término griego original, lo pegué acá del mismo texto, vea que dice el griego pseudomai, que quiere decir nos estamos mintiendo. Dice, estamos mintiéndonos. O sea que al único que estamos mintiéndole cuando decimos algo y actuamos de otra manera es a nosotros mismos. Porque Dios difícilmente va a decir, hoy no esperaba esto de él. Dios lo sabe todo. Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, literalmente esto. No crean ustedes que pueden engañar a Dios, versión TLA. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. No podemos engañar a Dios. Y hay gente que cree que puede hacerlo. Y cuando cree que puede hacerlo, ¿le está mintiendo a Dios? No, se está mintiendo a sí mismo. Él solito se está mintiendo diciendo, aquí finjo, aquí digo y aquí demuestro, pero afuera ando haciendo otras cosas. Le digo a las personas, es que yo soy, pero hago otras cosas. Nadie me está viendo. El único que se está mintiendo ahí es uno mismo, porque uno puede ser engañado. Y vean que la frase que dice aquí, cada uno cosechará lo que ha sembrado, es ese mismo, digámoslo así, el término bíblico del estudio de causa y efecto. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todo lo que nosotros ponemos como causal traerá un efecto en nuestra vida. Entonces, no podemos nosotros engañar a Dios. Y cuando dice que nos mentimos a nosotros mismos y no practicamos la verdad, el término practicar viene del griego poieo y habla de actuar. Si usted y yo decimos que tenemos una sociedad con Dios, una estrecha relación con Dios, un compañerismo con Dios, pero hacemos lo que queremos sin tomarlo en cuenta a Él, nos estamos mintiendo a nosotros mismos al decir que somos cristianos. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos al decir que tenemos coinonía con Dios. Y aparte de eso, nuestro actuar no tiene nada que ver con la verdad. Ahora, cuando decimos la verdad, ¿qué es la verdad? ¿La verdad es la palabra de Dios? No. La verdad, la palabra de Dios habla de la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? Jesús lo dijo en San Juan, el mismo San Juan lo escribió, Juan lo escribió. Yo soy, repitiendo las palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Significa que si no practicamos la verdad, no actuamos como la verdad, no actuamos como Jesús aquí en la tierra. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y no estamos actuando como Jesús nos ha enseñado. Nuestro testimonio, ven este recuadro, quiero que se lo grabe mi amadito y mi amadita. Nuestro testimonio externo lo ven las personas y tenemos que cuidarlo. No podemos decir, no importa lo que opinen de mí, no importa lo que piensen de mí. Si están pensando equivocadamente de mí, si están pensando correctamente, que yo soy, perdón la frase, un hipócrita, un cristiano relajado, ¿verdad? Yo lo provoqué. Pero si yo estoy actuando bien y están pensando mal de mí, tengo que buscar la forma de que eh, corten esa idea o verifiquen esa idea, porque sí nos tiene que interesar lo que piensan las personas de nosotros, porque nuestros testimonios harán que ellos se acerquen a Dios o se alejen de Dios.
Nuestro testimonio externo lo ven las personas, cuidémoslo, pero aún más, cuidemos nuestro testimonio interno porque ese lo ve Dios. Y a Dios no se le escapa nada y Pablo lo dijo, a Dios no lo podemos engañar. Entonces el que diga yo soy un cristiano, por eso doy estudios, Dios me escogió porque yo doy estudios, porque tengo una vida, aleluya, pero es mentira y vivo una vida desordenada y una vida exageradamente, completamente al otro extremo del cristianismo. Puedo engañarlos a ustedes, pero a Dios no lo engaña nadie. Dios ve mi testimonio interno y a Él le tendré que dar cuentas de mi accionar. ¿Cuál sería la aplicación de este texto? Es sencillo, no digamos que tenemos relación con Dios si andamos haciendo nuestra propia voluntad, porque nos engañamos a nosotros mismos y no actuamos como nos enseñó Jesús. Esta es la aplicación según el texto. Pero la invitación es que vivamos en comunión con Dios para que nuestro hablar, nuestro decir, esté respaldado con nuestro actuar. Que las personas, si por alguna razón nos preguntan, pero usted no hace esto, ¿por qué? No, es que yo soy cristiano. Y digan, con razón. Y no digan, de verdad, ¿es cristiano? No parece, porque esto sí nos deja fritos. Entonces, si de verdad tenemos una doble vida, mejor no digamos que tenemos comunión con Dios. Pero si sí la tenemos, nuestro testimonio, nuestro actuar hablará por sí mismo. El primer si decimos que viene acá en el capítulo 6, cuando leía, en el capítulo 1, perdón, cuando leía esto, me llamó la atención esa reiteración, porque nuevamente en el versículo 8 vuelve a decir Juan, si decimos, y lo dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad otra vez no está en nosotros. ¿Cuál es el acontecimiento aquí, el causal acá? Que si decimos que no tenemos pecado. Ahora, alguien puede decirme, y con justa razón, es que ya Dios me limpió de todos mis pecados. No tengo pecado. Y tiene toda la razón. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, yo no puedo decir que tengo pecados. Ahí vamos bien, pensándolo de esa manera. Pero si analizamos el texto con el término que viene acá, el griego tener que usa Juan acá, es ese griego ejo. Significa estimar o necesidad. Estimar es del sentido de apreciar algo. Necesidad es esa inclinación por. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan acá? Que usted y yo no podemos decir que yo no tengo eh, inclinación por el pecado. Yo no puedo decir que no tengo gusto por el pecado. En otras palabras, no podemos decir, si yo digo no tengo luchas con el pecado, ahí hay un problema, y un problema grave. Porque el que diga que no tiene problemas con el pecado, que diga yo no tengo ninguna debilidad, no, no camina, flota. No es cierto, no puede ser cierto eso. Porque todos tenemos que entender que somos pecadores de nacimiento. ¿Qué es lo que está reflejando acá en este acontecimiento? Si el primer acontecimiento tenía que ver con el testimonio, este segundo acontecimiento que habla Juan tiene que ver con nuestra realidad. Y nuestra realidad es que somos pecadores. O sea, nuestra naturaleza es de inclinación hacia el mal. Ahora, no hablemos es que eh, uno califica de pecado grande y pequeño, pero para Dios pecado es pecado. Entonces, como que alguien diga, yo no tengo ninguna lucha. No, 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 yo soy un alma del cielo. Yo soy un ángel que camina aquí entre los humanos. Imposible. Si es humano, tiene debilidades. Pero hay personas que quieren decir que no tienen debilidades. Entonces, cuando decimos que no tenemos pecado, el resultado es que nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, vean el resultado. El resultado, cuando habla de engañar, está hablando de extravío, según el griego planao, que habla de extraviar. ¿Qué es el problema con las personas que hablan, dicen, explican y repiten que no tienen debilidades?
Primero, vemos que se está engañando a sí mismo. Y cuando habla de extraviar, es porque extravían el camino y se vuelven, ojo, hay dos cosas acá, ojo acá. Porque el que dice que no tiene debilidades es porque se volvió complaciente con sí mismo. No tiene debilidades, claro, porque le da gusto a su parte humana, a su parte carnal, a su naturaleza pecaminosa. Y quiere verlo así como que, como algo natural. Entonces, claro, no tiene debilidades porque a la primera se va, a la segunda y a la tercera, y hace lo que quiere hacer. Entonces se vuelve complaciente. Y otro punto es que el que niega tener debilidades se vuelve juzgador. Y es de los que anda señalando el pecado de las personas, anda señalando el fallo de las personas y anda juzgando a las personas que se han equivocado, han pecado, han fallado, porque ellos tratan de explicar y repetir que no tienen debilidades. Y esto sí es una gran y reverenda mentira, porque no hay quien diga que no tiene lucha en su interior con alguna debilidad, con algún pecado. Decía una frase muy conocida de un predicador, decía que no hay pecado feo. El pecado es agradable, el pecado es bonito, el pecado por eso es tentador, porque el pecado atrae. Entonces, claro, si el pecado es bonito, en el área cada uno verá, es bonito, es atractivo, es tentador. Si soy complaciente, me dejo ir. Si no soy complaciente, significa que tengo que luchar. Y el que no lucha, mi amado, pierde. Métase un ring de boxeo. Y el que empiece la pelea y usted pone las manos atrás y no quiero pelear. ¡Ay, papá! ¡Pum! Listo. A la lona. Porque el que no pelea, pierde. Y aquí estamos en una batalla espiritual todos los días. Hay guerra todos los días. Tenemos que luchar y mantenernos firmes para, uno, no ser complacientes. Y dos, usando acá, no juzgar a aquellos que están luchando pero falló. Ok, estoy para extender la mano y ayudarle. No para juzgar. Entonces, cuando decimos, dice Juan, si decimos que no tenemos debilidad, que no tenemos lucha con el pecado, nos estamos extraviando del camino. ¿Por qué extraviando del camino? Porque al reconocer que tenemos luchas y debilidades es donde acudimos a aquel que nos puede ayudar. Por eso oramos y le pedimos a Dios que nos dé la fortaleza día a día para no extraviarnos del camino, para no desviarnos, para no mirar hacia otro lado que no sea Jesucristo en el camino. Entonces es necesario que reconozcamos, porque si no lo reconocemos, dice, la verdad no está en nosotros. Y esto apunta más fino todavía porque ya dijimos, la verdad, ¿quién es? Jesús. Ahora, el término está, que es el que usa acá, es un griego que ya lo hemos visto antes, el griego eimi, habla del ser, como para los que hablan inglés, como el verbo to be, ser o estar. Es eso, eimi. La verdad no está en nosotros, no es parte de nosotros, es lo que quiere decir aquí. Vean que les pongo la definición para que quede más claro. Dice forma prolongada de un verbo primitivo y defectivo, verbo yo existo, usado solo cuando es enfático. Si yo digo que no tengo lucha con el pecado, significa que la verdad no existe en mí. O sea, Jesucristo no está en mí. Si no si no tengo problemas con el pecado, si no tengo broncas con el pecado, si no lucho contra el pecado, si no siento ninguna debilidad, ¿para qué ocupa el Espíritu Santo en mi vida? Si el Espíritu Santo dice literalmente la palabra que es quien nos convence de pecado, es quien nos redarguye, nos inquieta y nos motiva a alejarnos del pecado. Pero si yo digo que no tengo debilidades, que no tengo luchas, que soy un pan del cielo caído aquí entre los humanos, ¿para qué ocupo a Jesucristo? ¿Para qué ocupo al Espíritu Santo? Y como Dios es un Dios caballeroso, no se va a meter. No ocupas ayuda, está bien, me hago a un lado, puedes solo. Y al final de cuentas nos damos cuenta que no podemos solos. Entonces, si decimos que no tenemos luchas con el pecado, nos extraviamos a nosotros mismos. Nadie nos está empujando. Nosotros solitos nos estamos apartando del camino. Y esa verdad, ese Jesús no existe en nuestra vida. No trabaja en nuestra vida. El Espíritu Santo no activa su poder en nosotros. ¿Para qué? Si no lo estoy necesitando. Por ende, no estoy pidiendo su ayuda. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque nuestra
nuestro decir, nuestro hábito al hablar en esta línea trae un resultado negativo a nuestra vida. La aplicación, no digamos que no tenemos luchas con el pecado porque vamos a perder el camino y Jesús no estará con nosotros. Y eso sí es complicado. Puedo decir que Jesús no esté con nosotros. Entonces, hay que eh, ver el texto y entender que no es malo. Ok, tampoco es que vamos a andar yendo por todo lado, tengo una debilidad y esto y es que yo, no, no, pero tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber un reconocimiento de nuestra realidad, que tengo una debilidad por aquel lado, Dios, tengo una debilidad por aquel lado. Señor, tú sabes que mi carácter es un poco explosivo, necesito que me ayudes con mi carácter. Y usted, como me dijo, ese pan del cielo, me dijo una vez alguien, que yo era un pan del cielo, es que usted tiene un carácter tan dulce, y yo esta no me conoce mucho, porque yo tengo problemas con el carácter, y yo admito que tengo problemas con el carácter, no puedo decir, ah, sí, soy perfecto, no puedo, tengo que ser honesto en mi realidad, pero declarar que Dios está trabajando en mí y me ayuda a ir superando día a día esas pruebas que van fortaleciendo mi vida. Si decimos que no tenemos pecado, es el segundo si decimos. Y viene un tercer decimos de Juan en el versículo 10 que todavía apunta más fuerte eh, en el resultado. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ojo que aquí viene el acontecimiento. Si decimos que no hemos pecado, el 8 decía, si decimos que no tenemos, o sea, si decimos que no eh, hay lucha con el pecado, no hay debilidad hacia el pecado. Esta es, si decimos que no hemos pecado, es el acontecimiento. El primer acontecimiento tenía que ver con nuestro testimonio, el segundo acontecimiento tiene que ver con nuestra realidad y el tercer acontecimiento tiene que ver con nuestra verdad. No estoy hablando de la verdad, Jesucristo, sino nuestra verdad, lo que usted y yo somos. Si decimos que no hemos pecado, ¿habrá alguien que pueda decir que nunca ha pecado? Yo una vez dije, tal vez no lo dicen con mala intención, pero no me gusta escucharlo. Cuando alguien predica o alguien enseña y dice, cuando yo era un pecador, porque está diciendo, ya no peco. Y eso para alguien que está empezando le pone la barda muy alta, muy alta. Y hay predicadores y maestros, pastores, líderes, que dan una imagen de que nunca se equivocan, de que son casi perfectos. Yo experimenté eh, el- en mis inicios, pero mis inicios cuando estaba como de 24 años, 23 años, y escuchar a un predicador que hablaba así, cuando yo era pecador, hacía esto y esto, ya no. Ahora decía él, leo, no sé, 2, 3 capítulos al día y oro 8 horas al día. Y yo me quedaba, pero 8 horas. Y el que no ora 8 horas es un cristiano sancochado. Yo me fui para la casa sancochado. 8 horas. Y yo lo que alcanzaba era un minuto y ¡pah! Me quedaba dormido. Yo estaba empezando apenas. Claro, ese hombre me puso la barra altísima, altísima. Y yo, es imposible para mí llegar a ser cristiano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que están poniendo una imagen adelante de que la perfección ya los alcanzó a ellos. Y la perfección no ha alcanzado a ningún ser humano. Entonces, nuestra verdad es reconocer que usted y yo somos, no éramos, somos pecadores. Vean que David reconocía muy bien esto cuando escribe el Salmo 51. Decía, tengo que admitir, me gusta esta versión, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Ah, y uno puede decir, pero ¿cómo? Un bebé no peca, pero es que nace pecador. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. Nacemos con la inclinación hacia el mal, nacemos con la inclinación hacia el pecado, nacemos con la inclinación de hacer lo que yo quiero a mi antojo. Así nacemos. Que aceptamos a Jesucristo y empieza a enderezar nuestra vida es diferente. Pero alguno podrá decir que nunca ha pecado o todavía
Y cuando aceptó a Jesús, desde el momento que aceptó a Jesús, nunca más volvió a cometer pecado. Si usted escucha a alguien decir a eso y lo dice con convicción y lo repite y todo, téngalo por mentiroso porque se está mintiendo a sí mismo. Porque no hay persona en esta actualidad que no diga, yo ya no peco. Es que nosotros pecamos por omisión y por comisión. Pecamos bajo nuestra voluntad o sin darnos cuenta. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes que cada noche tenemos que llegar a acostarnos. Señor, perdona por todos mis pecados que cometí hoy, de los que soy consciente y de aquellos que ni siquiera me di cuenta, porque soy un pecador. Que soy redimido por la sangre de Cristo es diferente. Que yo no practico el pecado es diferente, pero soy un pecador. Porque aunque no lo quiera, aunque no lo haya buscado, yo sé que en algo he pecado y yo te pido perdón, mi Dios, por todos mis pecados. Así estoy a cuentas con Dios todos los días, todos los días. No podemos decir que nunca hemos pecado. No podemos decir, porque hay días que uno llega del trabajo, de sus mandados y llega y dice, hoy me porté, pero como poquito y me salen las alas. Hoy me porté como un angelito. No sé, yo siento que hoy vengo como salí de la casa vestido de blanco. Llegué hoy. Así me siento yo, pero soy consciente de que soy pecador y que algo tengo que haber hecho sin darme cuenta que haya ofendido a alguien o haya ofendido a Dios. Esos pecados que uno no se da cuenta, Señor, perdona mis pecados. Ese acontecimiento de nuestra verdad tiene que estar claro en nuestra mente. No éramos, somos pecadores. Jesucristo vino por los pecadores. Si alguien dice, yo ya no tengo pecado, eh, o ya se fue y es una aparición que está acá, o simplemente está mintiendo. Y el problema que en los dos primeros, si decimos, nos achacaba a nosotros que nos mentimos a nosotros mismos o nos engañamos a nosotros mismos. Pero cuando decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Este resultado no nos toca a nosotros, sino que le toca a él. Ahora, ¿de cómo voy a ser mentiroso a Dios? No puedo cambiar la esencia de Dios, es cierto. Pero el término hacemos es el mismo término que usamos al principio del actuar. Para, para, para aclarar más, el término pecado no es pecado grande, pecado chiquito. El término pecado en el griego habla de hamartano, que habla de errar al blanco. Significa que esos errores que cometemos, que nos hacen equivocarnos, que nos hacen fallar, que nos hacen ofender a alguien, que nos hacen ofender a Dios, eso puede ser algo sencillo. A nuestros ojos puede ser sencillo, pero insisto, recuerden, para Dios pecado es pecado. Tanto peca el que mata como el que miente. Igual, es el mismo tamaño. Entonces, lo que nos hace equivocarnos y errar al blanco es nuestro blanco, nuestra meta. ¿Cuál es? Ese regalo de la salvación. Dice la definición completa. Propiamente errar al blanco y así no participar del premio. Upa. Es decir, figuradamente errar, especialmente moralmente, pecar. Entonces, esta definición nos da a entender todo aquello que nos aleja de esa, que hablamos al principio, de esa comunión con Dios. Todo aquello que nos aleja de ese llamamiento de Dios. Todo aquello que nos aleja de ese premio supremo de Dios. Entonces, eh, cualquier cosa, nos damos cuenta o nos damos o no nos demos cuenta que propiciamos, queriendo o sin querer, que nos aleja de la comunión con Dios, es pecado. Por eso les digo, a veces ni cuenta nos damos, pero por eso pedimos perdón por aquello que no nos dimos cuenta. Pero al decir que usted y yo nunca, a partir de que acepté a Cristo, yo ya no peco. Eso de no he pecado hace a Dios mentiroso. Entonces, este resultado para mí, eh, por ponerlo así, es el más grave de estos tres que vienen acá, porque no me está achacándome, sino que lo estoy achacando a él. El término hacer, decía ahora, del griego poieo, viene del término actuar que lo vimos ahora. Entonces, no es que estamos cambiando la esencia de Dios porque es imposible, no la podemos cambiar. Pero si yo digo que yo ya no peco, estoy haciendo eh,
que el actuar de Dios es de un mentiroso. Es como que yo le diga a mi hermano Alexis, eh, Alexis eh, toca muy bien el teclado, y estoy con una gente, Alexis toca muy bien el teclado, y estoy trabajando, Alexis toca el teclado bajo, como los dioses, toca el teclado, qué lindo toca el teclado, y Alexis dice, ni siquiera sé tocar el teclado, no me hizo mentiroso, sino que mi actuar es de un mentiroso, me voy a entender, no transformó mi ser, sino que me está haciendo ver ante las personas como un mentiroso. Nosotros no cambiamos la esencia de Dios, pero le hacemos ver a las personas que lo que dice Dios no es verdad, porque la palabra enseña que todos somos pecadores, que nacemos pecadores y que vivimos en un estuche que nos invita a pecar y que aún sin querer pecamos. Decía Pablo, lo que no quiero hacer eso hago, lo que detesto hacer es lo que hago y lo que quiero hacer no hago, porque hay una naturaleza interna que no le hemos despojado, no podemos, está ahí. Por eso en el decimos anterior, luchamos contra eso. Entonces, el hacer que Dios actúe, que ante la gente que Dios actúe como un mentiroso, es cuando decimos nosotros, yo ya no peco. Y eso tiene que, eso tiene que ser algo que usted y yo nos mordamos la lengua antes de decir algo así. Yo no era pecador, no, yo soy un pecador, transformado y restaurado, lavado por la sangre de Cristo, redimido por la obra de Jesucristo en la cruz. Yo soy un pecador al cual Dios ha amado, ama y seguirá amando a pesar de. Y Él me ayuda a seguir adelante y no me rindo. Si 7 veces caigo, 7 veces me levanto. Si Él no se cansa conmigo, yo no me canso de seguir luchando, porque hay una razón por qué seguir luchando. Entonces, el decir lo contrario lo hacemos al mentiroso. Y entonces dice, y su palabra no está en nosotros. Vea que todo esto tiene que ver con Jesús en nuestra vida. Porque el término palabra que usa aquí Juan es el término logos. Juan escribe mucho acerca de logos, haciendo referencia a Jesús. Recuerdan al principio, en el Evangelio de Juan, que dice, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El término original del griego que usa ahí es logos, no el término verbo en sí, sino palabra. En el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, haciendo referencia a Jesús. Es el mismo término logos. Y si dice, y su palabra no está en nosotros, está hablando literalmente que Jesús no está en nosotros. Insisto, si ya no somos pecadores, ¿para qué ocupamos a Jesús en nosotros? Pero es que el sacrificio de Jesús, su sangre, está activa aún para nuestros días. Es un beneficio para nuestros días. Nos lavó ayer, nos lava hoy y nos lavará mañana. Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros en nuestra línea de tiempo. Nuestros pe Ojo que no es una licencia para pecar, ¿verdad? Pero nuestros pecados futuros ya están perdonados. ¿Por qué? Porque ya la obra de Jesucristo fue hecha. Lo que nos corresponde a nosotros es no pecar, pero si pecamos, pedir perdón y recibir su perdón que ya fue en una cruz por nosotros. La definición la pego acá para aclarar el mejor lo que dice acerca de Cristo. El término palabra dice algo dicho. Y ahí me faltó la flechita por acá. Algo dicho, inclusivamente el pensamiento. Por implicación, tema, sujeto de discurso, también razonamiento, facultad mental o motivo. Por extensión, cálculo específicamente, entre paréntesis, con el artículo en Juan, está hablando de los libros que escribe Juan, tanto el Evangelio como las cartas, la expresión divina, es decir, Cristo. Cada vez que él habla de logos, hace referencia a Jesús. Entonces está diciendo que si usted y yo decimos que no pecamos, estamos presentando a un Dios que actúa como mentiroso y Jesucristo no está en nosotros. ¿Qué aplicación encontramos acá? No digamos que no hemos pecado, porque Dios lo sabe. Yo ya no peco y Dios se me puede quedar bien de, ¿cómo? Si yo te estoy viendo todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo, dice que has pecado. Inclusive,
Si tuviera una conversación con Dios diría, ni te diste cuenta, pero me ofendiste con aquello que hiciste. Y ahí me sorprendería yo ni cuenta me di. Entonces no digas que no has pecado. Pecamos, aún sin querer, pecamos. No digamos que no hemos pecado porque Dios lo sabe. Y entonces Jesús no estaría en nosotros. Vamos cerrando, vamos cerrando. Vean este resumen así rápido. Que nuestra comunión con Dios sea real. Hablamos de nuestro testimonio. Lo que yo digo tenga que ver con lo que yo hago. Si yo digo soy cristiano, que mi comportamiento sea de cristiano. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle. Reconozcamos nuestras debilidades y luchemos por ser mejores. Es nuestra realidad. Mi realidad es que yo tengo debilidades con las que tengo que luchar. No puedo ignorarlas, porque ahí están. Y porque el diablo se encargará de ponérmelas al frente para que yo caiga. Pero entonces yo he de luchar en el nombre de Jesús y por su fortaleza para vencer esas debilidades. Tengo que reconocer mis debilidades y delante de Dios para que Dios me ayude en esas áreas donde tengo que luchar. Que mi carácter, que mi mente, que mis pensamientos, que mis acciones, no sé, cada uno sabrá, pero reconozcamos nuestras debilidades y luchemos por ser mejores. Esa es nuestra realidad. Y recalco, luchar para ser mejores. Esa tiene que ser nuestra realidad. Cada día buscar la manera de ser mejores, que miro atrás y digo, soy mejor hoy que ayer. Luchar para ser mejores. Y nuestra verdad, nunca juzguemos el pecado de nadie como si nunca hubiéramos pecado. Usted y yo somos pecadores. Significa que si yo soy un pecador, mi hermano también es un pecador, mi hermana también es una pecadora. Y yo no la voy a juzgar a ella ni a él, porque tendrían que juzgarme a mí también. Pues yo no voy a juzgar a nadie. Yo estoy en un proceso como ellos están en un proceso. Más bien, aplicamos Gálatas. Si alguien cae, los espirituales extendemos la mano para ayudarle a levantarse. Esa es nuestra realidad. Entonces, Juan, escribe estos tres. Si decimos, eh, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. No digamos que no tenemos pecado. No digamos que no hemos pecado. Y no digamos que eh, no somos pecadores. Tenemos que tener clara nuestra realidad de quiénes somos usted y yo. No podemos decir que no hemos pecado, que no tenemos pecado y que no somos pecadores, porque esta es la realidad de nuestra vida, la verdad de nuestra vida. Y esto no nos tiene que apachurar, nos tiene que motivar. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a dar su vida por los pecadores. Jesús decía, no vine a buscar sanos, vine a buscar enfermos. Y yo levanto las dos manos, yo soy un enfermo que necesita de Jesucristo cada día. Entonces, si habla de un causa y efecto, para cerrar, Juan, acá, que tiene que motivar nuestra vida, véanlo, si no es lindo, este acontecimiento y este resultado en el versículo 9. El capítulo 1, leanlo, es maravilloso. Si confesamos nuestros pecados, ahí está un acontecimiento en nuestra vida. ¿Y cuál es el resultado? Que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Me gusta, porque habla de confesar, habla de hablar. Lo decimos, aprendamos a expresar quiénes somos en Dios, que tenemos comunión con Él, porque es una realidad, y que estamos lidiando con nuestra naturaleza, con nuestro pecado, con nuestras debilidades. Y como soy consciente de mis debilidades y de mis pecados, he de confesarle a Dios día a día mis pecados. E incluso confieso aquellos, Señor, de los que no me di cuenta. Y dice la palabra, como resultado de ese acontecimiento, causa y efecto, es que en su fidelidad y en su justicia nos ha de perdonar y nos ha de limpiar de toda nuestra maldad. Mi amado, cada vez que usted y yo le pedimos perdón a Dios, confesamos nuestros pecados, Él nos deja, pero blanquitos, blanquitos. Nos pone otra vez vestiduras blancas, blancas, blancas. Admirable. Qué lindo me siento. Y me acuesto, blanquito, blanquito, blanquito. Mañana me levanto, blanquito, blanquito, blanquito. Espero que no pequemos en los sueños. Nos levantamos blanquitos, blanquitos. Salimos a la calle y vamos a llegar sucios. Algo se nos pega, siempre. Algo se nos ha de pegar. Y entonces al final de la noche, otra vez te pido perdón por todos mis pecados. Y entonces Él nos limpiará otra vez de toda nuestra maldad. Eso es
causa y efecto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, vivamos con la conciencia de quiénes somos nosotros y quién es Él. Y que las personas a nuestro alrededor vean una realidad en nuestra vida, reconociendo quiénes somos y quién es Él en nuestra vida. E invitamos a otros a que lleguen al reconocimiento de quién es Él y quiénes son ellos para Dios. Causa y efecto. Amén.